Buenas tardes, jóvenes. Les informo que estamos grabando la clase del día de hoy. Posteriormente, pues será compartida con ustedes para que puedan volver a verla en caso de que tuvieran que interrumpir la sesión por alguna otra situación. Bueno, para que queden informados, se estará grabando la clase. Vamos a iniciar entonces el, con el contenido ya, por fin. Vamos a hablar entonces de la fuerza eléctrica. Pero no podemos hablar de la fuerza eléctrica sin antes pues dar una descripción generales de las fuerzas que pues gobiernan la naturaleza. Como seres humanos hemos, bueno, hemos estudiado, ¿verdad? Y esto empieza casi desde los orígenes de la humanidad. Para que se hagan una idea, hace 5.000 años se descubrió, bueno, a ver, sí, más o menos 5.000 años se descubrió cómo hacer cerveza. Bueno, por ahí, desde ahí ha avanzado la ciencia enormemente. Hace, ya hay, bueno, sí, hace unos 400 años, 300 a 4, no, 400 años ya, pues se hacían observaciones a los astros, describen las leyes, perdón, se describen los planetas, algunos planetas observables, algunas estrellas. También ya hace 400 años ya conocíamos las constelaciones, teníamos muchos aportes de los griegos. Y lo que ocurre hace 400 años es que aparece Sir Isaac Newton para describir la que sería la primera fuerza de la naturaleza que logramos comprender, que es la atracción gravitacional. La atracción gravitacional, entonces, más o menos para ponerlo en términos sencillos, usted tiene el planeta A y tiene por acá el planeta B. Y entonces Newton decía que el planeta B, por tener una masa B y el planeta A por tener una masa A, se atraían el uno al otro. Entonces el planeta A atraía al planeta B y pues podría verse desde el otro punto de vista como que el planeta B atraía al planeta A. Entonces así inicia, ¿verdad? Todo lo que ustedes estudiaron en su clase de física médica. Prácticamente se analiza, ¿verdad? Todo lo que Newton observó y todas las conclusiones a las que se llegan. Aparecen otras fuerzas que son fuerzas de contacto, fricción, tensión, normal. Y bueno, el peso. El peso que sería la versión abreviada de esta fuerza gravitacional, siendo la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre nosotros. Y, como es de esperarse, depende de la masa. Entonces, fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional es la atracción entre masas, lo voy a poner así. Mm. Ahí disculpen la letra. Entonces, pues Newton solo explica la atracción gravitacional, pero abre el camino a estableciendo el concepto de fuerza. Y al establecer el concepto de fuerza, pues anima a otros científicos a deducir ciertos comportamientos, ¿verdad? Otros fenómenos naturales y observar que existe atracción no solamente entre objetos supermasivos, astronómicos, digamos, no solamente entre ellos puede existir atracción, sino que a nivel terrestre, a nivel de la Tierra, podemos encontrar que hay atracción, ¿verdad?, entre objetos y que no se debe a la masa. Entonces, un francés de apellido Coulomb es quien logra definir esta nueva fuerza, ¿sí? Donde prácticamente esa fuerza funciona igual que la de Newton,
pero no está basada en la masa de los objetos, sino que está basada en la carga eléctrica de los objetos. Ok, no conocían, en ese tiempo no conocían el concepto de carga eléctrica, pero tenían una noción de que los objetos estaban formados por, y esto viene de los griegos, estaban formados por pequeños bloques a los cuales habían llamado átomos. Ya los griegos habían definido el concepto de átomo. Entonces Coulomb por ahí dice, bueno, estos átomos que componen los objetos puede que eh, pues tengan esta propiedad que vamos a llamar carga eléctrica, y entonces se producen esos fenómenos de atracción, esos mismos fenómenos que observábamos con Newton. Pero algo más que van a observar es que no solo hay atracción, sino que también hay repulsión. Y entonces Coulomb lo que encuentra es que dos objetos que tienen, digamos, el mismo tipo de carga eléctrica, al intentar acercarlos, el objeto A y el objeto B, vamos a ver que se repelen. El objeto A repele al objeto B. Entonces, esta es la fuerza, hay una fuerza de repulsión que ejerce el objeto A sobre el objeto B. Visto desde el otro lado, también podría decir que es una fuerza que en realidad hizo el objeto B sobre el objeto A. Cualquiera de los dos puntos de vista es válido, ¿sí? Y la cuestión es que encuentra esta repulsión. Y entre más cerca intenta colocar, entre más cerca intenta colocar entre más cerca intenta colocar estas cargas, mayor es la fuerza. Es decir, que la fuerza es proporcional, o mejor dicho, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Creo que el símbolo de proporcional es algo así. ¿Qué quiere decir que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Que si yo tengo la fuerza a 1 metro, si yo alejo las cargas 2 metros, ya la fuerza no se reduce a la mitad, se reduce a 1/4, porque es 2 al cuadrado. Entonces, en vez de dividir entre 2, usted divide entre 4. Si lo alejo 10 metros, ya no divide entre 10, divide entre 100. Entonces, la fuerza disminuye en 100 veces. A esto pues se le llama la ley del inverso cuadrado. No solo la fuerza eléctrica cumple esta ley, sino que la fuerza gravitacional también. Y algo que vamos a ver en la tercera unidad, la dosis de radiación también cumple con la ley del inverso cuadrado. Eso lo vamos a poner acá. Esto se llama ley del inverso cuadrado. Esto podría explicar también por qué las relaciones, bueno, eso ya es un tema personal mío, ¿verdad? Pero esto podría explicar por qué las relaciones a distancia no funcionan. Bueno, usted aleja a la pareja uno del otro y claro, la fuerza del amor disminuye con la distancia. Y también deberá probablemente cumplir con la ley del inverso cuadrado. Entonces, también podríamos decirlo que aplica en eso. Por eso explicaríamos de esa manera que las relaciones a distancia no van a funcionar. Pero bueno, vamos a la parte eléctrica, que es la que nos interesa el día de hoy. Sí, hola. Aló, sí, profe, por eso dicen que amor de lejos, amor de pendejos. Sí, bueno, surge el refrán, ¿verdad? Surge el refrán de múltiples malas experiencias que han habido, ha experimentado múltiples personas, por no decir la mayoría. Yo soy un caso exitoso de amor a distancia que funcionó, pero bueno, esa es otra historia. Mm, Entonces, pero al final igual la relación terminó, así que ni modo. La ley del inverso cuadrado se cumple. Entonces, entre más aleje yo las cargas, menor es la interacción, la intensidad de la interacción, menor es la fuerza que hay entre ellas.
Ahora bien, esto ocurre con cargas que son del mismo tipo. Todavía no he dicho de qué tipo, pero sí son del mismo tipo. Estas se van a repeler. Obligatoriamente se van a repeler. Digamos que las cargas A y B fueran de otro color, también habría repulsión. Y hasta aquí, Coulomb lo que observa es pues todo normal, ¿verdad? Hasta aquí no pasa nada. Es una fuerza que se parece mucho a la gravitacional. Probablemente cumplen con las mismas leyes. Entonces, ya Newton había definido algo parecido, por lo tanto, los experimentos de Coulomb no son descabellados hasta que encuentra algo que no ocurre en la fuerza gravitacional. Bueno, justo esto es lo que no ocurre en la fuerza gravitacional. La gravitacional solamente es atracción. Los planetas solo se atraen. Él había encontrado, digamos, solo la repulsión, pero cuando agarra cargas de un tipo, y tiene aquí otra carga de otro tipo, digamos que toma la carga A de color negro y la carga B de color rojo, lo que va a notar es que la carga A no repele a la carga B, que es de otro color. No la repele, sino que la atrae. Atrae a la otra carga. Entonces, esto sería la fuerza que la carga A ejerce sobre la carga B. Ahora es una atracción, ok. Entonces, Coulomb se da cuenta que está ante otra fuerza, otro tipo de fuerza, que primero es más intensa que la gravitacional y segundo, puede existir atracción y repulsión. Y entonces, ¿qué tienen que ver los átomos que yo mencioné antes? Bueno, empieza a pensar que probablemente en los objetos, estos átomos que forman los objetos, podrían contener carga en su interior. Ya, pues ya después en 1900, ya después en 1913 y luego en 1900, eh, sí, por ahí, 1913, en la década, entre 1913 y 1932, se va a descubrir que existe el protón, el electrón y el neutrón. En este momento no lo sabían. Coulomb estamos en 1700 todavía, entonces no tenían idea del protón, del electrón y del neutrón. No había idea. Entonces por eso decía él que los átomos podrían estar cargados, ¿sí? O podrían tener diferentes tipos de carga. Para ponerlo sencillo, se definen entonces dos tipos de carga. Carga de tipo positivo y carga de tipo negativo. ¿Cuál es la positiva y cuál es la negativa? Eso se definió de manera arbitraria y con de manera arbitraria dijeron, bueno, esta debe ser la positiva y esta debe ser la negativa. ¿Por qué? Porque así nos vamos a entender todos de la misma manera. Eh, o sea, lo definieron, ya naturalmente no hay nada que indique que uno deba ser que el electrón deba ser negativo, por ejemplo, y que el protón deba ser positivo. No hay nada que lo indique. Es puramente una definición de las personas pues que estuvieron ahí primero. Entonces, yo decía aquí que la carga A atrae a la carga B, pero si usted se pone desde el punto de vista de la carga B, pues es la carga B quien atrae a la carga A. Todo depende de qué lado se ponga usted como observador. Pero de que hay una fuerza de atracción, hay una fuerza de atracción. Entonces, bueno, nosotros no somos Coulomb, nosotros sabemos que los objetos, todas las sustancias están formadas por átomos, hay diferentes tipos de átomo y eso dependerá pues del tamaño de su núcleo. Entre más protones, dependiendo de la cantidad de protones, así será el elemento con el cual yo estoy trabajando. Si tenemos, por ejemplo, voy a saltarme un poco de la fuerza para hablar del átomo. Si yo tengo, por ejemplo, un átomo de esta manera, si yo tengo un átomo donde esto de aquí es un protón
y esto de aquí es un electrón, pues el átomo que solo tiene un protón, y disculpen, esto debería ser una trayectoria elíptica, pero bueno, parece cualquier cosa menos elíptica, eso parece un huevo estrellado, pero en fin. Si yo tengo un protón, si yo tengo un átomo que solo tiene un protón, y bueno, y tiene un electrón, yo estoy hablando del elemento hidrógeno. Esto es hidrógeno. Esto pues es de sus clases de química, ustedes ya lo saben. Si yo le agrego otro protón ahí, deja de ser hidrógeno y pasa a ser otra cosa, pasa a ser helio. Si yo le pongo 92 protones, eso deja de ser hidrógeno y pasa a ser uranio, ¿sí? Entonces, entre más protones, dependiendo de la cantidad de protones, perdón, así será el elemento del que estemos hablando. Bien, resulta que nosotros al protón le vamos a asignar la carga positiva, el signo positivo, y al electrón le vamos a asignar la carga de signo negativo. Por eso es que en el primer modelo del átomo tenemos al electrón orbitando al protón, porque hay una fuerza de atracción entre ambas y funciona así como los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Están constantemente cayendo hacia la Tierra, pero nunca tocan el suelo, sino que se quedan orbitando alrededor de la Tierra. Pues uno de los primeros modelos del átomo, y es el más popular en realidad, es este, de que los electrones están orbitando el núcleo del átomo donde están los protones. Claro, en el núcleo luego vamos a ver que hay neutrones también, pero para el tema de fuerza eléctrica eso no nos interesa. Entonces, la fuerza eléctrica mantiene, digamos, mantiene al átomo, ¿sí? Mantiene a los electrones orbitando el núcleo del átomo. Y el átomo como tal, que sería todo esto, el átomo es todo el conjunto, protón y electrón, el átomo es eléctricamente neutro. El átomo es eléctricamente neutro. Quienes ya tomaron la clase, pues esto ya lo saben. Quienes no, entonces se los vamos a explicar. El átomo es neutro porque acá tiene una carga positiva y una carga negativa. Entonces, si usted encierra, así como lo tengo yo en color amarillo, la carga y cuenta las cargas, tiene una positiva, tiene una negativa, pues al final es como que no tenga ninguna carga, se anulan los efectos, ¿sí? Y por eso decimos que el átomo como tal es eléctricamente neutro, porque tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa. Vamos a observar que eso puede cambiar, ¿sí? Eso puede cambiar y que cambie nos beneficia bastante. No necesariamente siempre va a ser eléctricamente neutro. Podemos modificar el átomo, ionizarlo, ¿sí? Y en ese proceso de ionización puede volverse positivo o negativo. Bien, pero volvamos a la fuerza eléctrica, que es lo que nos trae aquí. Entonces, hasta ahora sabemos que hay una fuerza que reacciona o que toma en cuenta la cantidad de carga que poseen los cuerpos, que cumple la ley del inverso cuadrado, es decir, entre más me aleje yo, más débil se vuelve esa fuerza. Entre más cerca esté, obviamente será más intensa. Será más intensa. Y depende de la cantidad de carga que yo posea, o que el cuerpo, mejor dicho, posea. Depende de la cantidad de carga que dicho cuerpo posea. Vamos a ver unos ejemplos de eso el día de mañana, de cuerpos cargados, cómo reaccionan. Y por ahora, pues únicamente voy a dejar escrita la ecuación de esta fuerza. Noten que antes de escribir la ecuación es lo último que voy a escribir. Noten que aunque no use la regla, ¿verdad? La fuerza
la dirección de la fuerza, que está dada por la flechita que yo he dibujado, siempre esa dirección es una línea, ¿sí? Está mejor dicho, está en línea entre las dos cargas, o sea, siempre es una línea que pasa por las dos cargas, aunque aquí no saliera tan derecha, pero bueno, siempre es una línea que pasa por las dos cargas, ¿sí? Y eso tiene una razón de ser. Resulta que es que la fuerza es un vector, tal como aprendieron en física médica. Y en principio, ¿verdad? En principio, eh, esta fuerza puede empujar, es decir, repeler o atraer. Y lo va a hacer en línea recta. En principio lo va a hacer en línea recta. Hay otras fuerzas que no actúan de esta manera, pero esas no las vamos a estudiar. Esta sí, la eléctrica sí actúa de esa manera, al igual que la gravitacional. Cuando ustedes dibujaban el peso, independientemente de dónde estuviera el objeto, si estaba en un plano inclinado, si estaba colgando de una cuerda, o si estaba en una mesa o en un deslizador, donde sea que estuviera, ustedes el peso siempre lo colocaron hacia abajo, una línea hacia abajo, indicando pues, que esa fuerza va en línea recta pues con el centro de la Tierra. Pues algo así, algo similar ocurre acá. Si yo tengo dos cuerpos cargados, la fuerza siempre va a ir en línea recta. Y la flecha va a apuntar. Si son del mismo tipo de carga, pues apunta hacia afuera para indicar repulsión, tal como está dibujado aquí. Pero si son tipos de carga diferentes, se van a atraer, se atraen. Entonces la fuerza, si se fijan, no va hacia afuera, sino que va hacia el centro, o hacia la carga, digamos, hacia la otra carga. Siempre va hacia las cargas. Ahora sí. Al final, el descubrimiento de Coulomb es el siguiente, que esta fuerza depende del producto de las cargas, carga 1 por carga 2, una constante de proporcionalidad, que ya es un valor numérico 9 por 10 a la 9, r cuadrado. Y para indicar que es un vector, acá tenemos el vector unitario, que si habláramos pues de un solo eje, pues ese vector unitario sería x unitario si estamos en el eje x, podría ser y unitario si estamos en el eje y, ¿sí? Perfectamente podría ser cualquiera de esos dos, o z unitario si estamos en el eje z, hablando en tres dimensiones. Pero bien, esta expresión entonces es la expresión de la fuerza eléctrica, donde carga Q1 y Q2 son las cargas. R cuadrado es la distancia que hay entre las cargas. ¿Desean que escriba eso en palabras aquí abajito? Aquí abajo. Sí, por favor. Ok, ok. K es una constante. Ok, es una constante. Es una constante, aquí lo vamos a poner. Es 9 por 10. En realidad es 8.99, pero bueno, vamos a, vamos a redondearlo. Esto es 9 por 10 a la 9 newton sobre. Esto es newton, si no me equivoco, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Así. Porque esta constante es la encargada de dejar los newtons como unidad de la fuerza. Recuerden, la fuerza la vamos a medir en newtons. Metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Luego tenemos Q1 y Q2.
Los valores de las cargas. Son los valores de las cargas eléctricas. La carga eléctrica, en honor a Coulomb, la carga eléctrica se mide en coulombs. La unidad Coulomb es un tanto grande, entonces se van a utilizar los prefijos como microcoulomb o nanocoulomb. Pero bueno, en Coulomb. Esto es una O, por cierto. Esto es una O. Coulomb. R es la distancia que separa las cargas. Y R unitario es el vector. Es el vector unitario que indica la dirección de la fuerza. Yo he colocado intencionalmente las barras de valor absoluto en la ecuación. Yo he colocado intencionalmente las barras de valor absoluto en la ecuación debido a que soy yo quien suele colocarle la dirección a la fuerza en caso de que sea de atracción o de repulsión. ¿Sí? Si es de atracción o de repulsión. Si ustedes se la quitan, en principio no pasa nada, pero tiene que saber interpretar que si las dos cargas son negativas, perdón, si las cargas son de diferente signo, pues le va a quedar una fuerza negativa y usted debe interpretar que esa fuerza negativa es de atracción y de manera que debe escoger el vector unitario acorde a eso. Entonces, yo para no generarme, en lo personal, para no generarme confusión con el signo, prefiero colocarlas en valor absoluto. El producto de ambas cargas lo coloco en valor absoluto y soy yo, ¿verdad?, quien toma la responsabilidad de definir en qué dirección va la fuerza. Hay dos direcciones posibles, o es atracción o es repulsión, pero soy yo quien debe estar pendiente de eso, ¿verdad? Si yo olvido colocar esas barras de valor absoluto, entonces yo como que cedo esa responsabilidad de definir la dirección, se la doy a la calculadora prácticamente, porque ella es la que me va a definir, ¿verdad? Si eso da positivo o negativo. Entonces, por eso yo le dejo las barras de valor absoluto, porque soy yo quien sabe hacia dónde va esa fuerza. No los obligo a que lo hagan ustedes también, pero van a observar en los ejercicios que a veces resulta conveniente. Bien, esa sería entonces la ley de Coulomb. Vamos a quedarnos el día de hoy por acá y vamos a observar, y vamos a estudiar el día de mañana un par de ejemplos y del por qué esta noción de las fuerzas, esto tomó más tiempo, ¿verdad? Ya en la realidad esto tomó más tiempo, pero se deja de utilizar la noción de fuerzas que dependen de pues, cargas puntuales. Es decir, se va dejando de lado el concepto de fuerza como tal, fuerza de acción a distancia, y comienza a aparecer un concepto nuevo que es el concepto de campo. Eso tomó muchos años, ¿verdad?, en cambiar de uno a otro, pero nosotros lo vamos a hacer de un día a otro prácticamente. Entonces, vamos a quedarnos el día de hoy por acá, jóvenes. Voy a... Licenciado, tengo dos preguntas. La primera es de que la Sí, grabación, ¿a dónde la va a subir?